el 7 de febrero del 2013, en Hermosillo, Sonora. Era una función más de el Circo Hermano Suárez. El domador Alex Crispín Suárez, oriundo de los Estados Unidos y de 35 años de edad, realizaba el acto circense en el que domaba a 2 tigres. De pronto, el domador se dio vueltas a las fieras, y una de estas, el tigre Sergio, tiró un zarpazo que lo desvistió y lo tiró al suelo, para después jalarlo a sus fauces y garras para continuar el ataque hasta matarlo. Francisco González, encargado del área de felinos del Centro Ecológico de Sonora, el zoológico, con gran experiencia en el manejo de fieras salvajes, concluyó lo siguiente: dar la espalda a la fiera y tropezar frente a ella fueron los 2 principales errores que cometió el domador. Hace 600 años, o mejor dicho, 600 años antes de Cristo, es decir, hace 2600 años más o menos, el profeta Daniel, como veíamos el domingo pasado, nos advierte acerca de la naturaleza bestial de los poderes de este mundo. Y voy a resumir, no quiero que ahora usted lo lea de la Biblia, ni me pongan tampoco porque hice un resumen de varios versículos, porque es muy largo, no lo voy a volver a leer, pero yo le sugiero que si usted no estuvo el domingo pasado, entre en las plataformas, sea de Facebook o de YouTube, y pueda escuchar el mensaje, porque el de hoy va a ser una continuación. Creo que podemos poner la portada, porque hoy justamente es segunda parte. Pero voy a leer Daniel 7, capítulo 7, verso 2 al 7, algunas partes. Dice: vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes. La primera bestia era como un león con alas de águila. Una segunda bestia se parecía a un oso. Y la tercera bestia de estas extrañas se parecía a un leopardo. Vi una cuarta bestia aterradora, espantosa y muy fuerte, y tenía 10 cuernos. Quiero que diga conmigo: león. Fuerte, así se acuerda: león, oso, leopardo, monstruo. No mire al de al lado. Ahora sí, mírelo y dígale: mira, ya me lo aprendí. León, oso, leopardo, monstruo, Godzilla. Yo lo más parecido que vi a lo que... Yo creo que el profeta Daniel fue quien le pasó ahí la imagen a los productores de la película. Yo me pregunté, estas semanas que estamos adentrándonos en este tema, en estos temas apocalípticos, y para los que no estuvieron el domingo pasado, quiero brevemente recordarles: Apocalipsis no es para miedo y confusión. Apocalipsis es para fe, esperanza y certeza. Para eso es Apocalipsis. Tanto el libro de Apocalipsis como Daniel capítulo 7 hasta el capítulo final de Daniel es literatura apocalíptica. Fue escrita en tiempos de persecución, en momentos históricos políticamente convulsos, es decir, de muchos cambios. Y los mensajes fueron dados encriptados, es decir, como para descifrar en códigos, pero no para gente muy sabelotoda, gente estudiosa de estas cosas, y los demás ahí nos quedamos afuera. No, como dijo Jesús: gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios de este mundo y las revelaste a los que son como niños, a los que tienen esa actitud.
Así que el que quiera va a conocer, el que quiera saber va a entender. Y como dijimos el domingo pasado, vamos a ver todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Por último, necesitamos también comprender que siempre, diga conmigo, siempre, las Escrituras tienen una cuota de misterio que no vamos a entender. La teología tiene una gran cuota de misterio. Y decíamos, por ejemplo, la encarnación virginal de Jesucristo, la ascensión de Cristo, la propia resurrección. Hay una cuota de misterio que no vamos a comprender con nuestra mente finita, con nuestra mente limitada y con nuestra cosmovisión sesgada por nuestra historia, por nuestra ascendencia, por el lugar donde nacimos. Así que yo me pregunté, ¿por qué el profeta Daniel ve 4 bestias en la profecía de la sucesión de los poderes mundiales? Bueno, estuve reflexionando. Como ustedes saben, hay distintos tipos de animales. Están los animales que podemos domesticar, los perros, los gatos, el conejito, los canarios. Pero hay animales que nunca vamos a poder domesticar, aunque creamos que los domesticamos. Como por ejemplo, recién vimos el caso del tigre. Se descuidó el domador, aún y con mucha experiencia, y murió. No sé si se acuerdan del caso de este famoso presentador de un canal de televisión, no me acuerdo ahora el nombre, que nadaba en los océanos y murió picado por una mantarraya. Él convivía con cocodrilos, convivía con tiburones, era su medio. Y un día una mantarraya de manera inesperada le picó en el corazón y murió instantáneamente. ¿Por qué? Porque ninguna bestia, ningún animal, una fiera, por más domada que esté, va a perder su instinto de salvaje, de fiera, de bestia. No lo va a perder. Esa cuota de impredecibilidad, eso que no sabemos, que puede ocurrir en cualquier momento, va a ocurrir. Como dijimos también el domingo pasado, no podemos comprender Daniel capítulo 7 separado de Daniel capítulo 2. Y para que lo tengamos en mente, en la visión de Daniel capítulo 2, que en realidad es un sueño que tiene Nabucodonosor, sueño cuya interpretación le valió el ascenso al poder a un jovencito de 15 años llamado Daniel, el cual estuvo más de 66 años rodeado de reyes, por lo menos 4 reyes, en medio de 2 imperios. Y él, cuando le interpreta el sueño, cuando le cuenta el sueño, lo que soñó Nabucodonosor, dice: en su visión su majestad vio frente a sí una enorme estatua resplandeciente de un hombre. Daba terror verla. La cabeza de la estatua era de oro fino, el pecho y los brazos eran de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas eran de hierro y los pies eran una mezcla de hierro y barro cocido. Usted es la cabeza de oro, le dice Daniel a Nabucodonosor. Así que hagamos un ejercicio de comparación. Quiero que me siga, por favor, aquí. Diga conmigo: león, oro; oso, plata; leopardo, bronce; monstruo, hierro y barro. Como dijimos, es una clara referencia a 4 imperios mundiales. Estamos hablando 600 años antes de Cristo, apenas está en boga el primero de ellos, el imperio babilónico, pero Daniel tiene una visión de lo que iba a venir. 4 imperios mundiales que se sucedieron a partir de este tiempo y que obviamente están en relación con el pueblo de Dios, porque sabemos que hubieron en otras partes de la tierra otros imperios. En Oriente Lejano, ¿no es cierto? Aquí mismo hay testimonios
de civilizaciones prehispánicas. Entonces estamos hablando de que hay 4 gobiernos en relación con el pueblo de Dios. Usted sabe que Palestina, la tierra de Palestina donde estaba asentado Israel y la capital Jerusalén, está prácticamente en el centro de todo ello. Por eso cuando hablan de los mares, ellos literalmente estaban viendo, para ellos los mares era el mar Mediterráneo. Y los 4 vientos era el norte, el oeste, el este y el sur del mar Mediterráneo. Para ellos todo ocurría en esas tierras, en esa locación. El fin de la profecía es mostrar claramente el fracaso. Diga conmigo, fracaso. El fracaso de los poderes mundiales. Tendrían fecha de caducidad cada uno de esos poderes representados en esas bestias. Pero además serían representativos de todos los gobiernos a lo largo de la historia hasta el día de hoy. Y podemos encontrar que cada una de esas bestias refiere a un tipo de gobierno con sus matices que vamos a analizar rápidamente. En primer lugar, las monarquías. El león con las águilas, con las alas de águila, es una clara alusión al imperio babilónico. Ya lo dijimos. Este animal representa el gobierno monárquico. Ahora, es muy interesante esto. Cuando hablamos de monarquías y pensando en las monarquías occidentales, usted sabe que por ahí, por el siglo XVI, desde el punto de vista de la teoría del derecho y de la teología, se elaboró una teología del derecho divino, donde se llegó a la conclusión de que los reyes eran una representación de Dios en la tierra. Por eso ellos, mejor dicho, perdón, no es que era una representación, no representaban el mandato de Dios de poner las cosas en orden. En el Antiguo Oriente sí era una representación de Dios, como lo vimos con Nabucodonosor. Entonces el rey no tenía que darle cuenta a nadie, le iba a dar cuenta a Dios. Obviamente todos los abusos en relación a eso devinieron en lo que luego conocimos como el absolutismo, especialmente en Francia. Reyes déspotas que se pasaron de la línea, no comprendieron que tenían que darle cuenta a Dios y empezaron a actuar por su propia cuenta. Y bueno, ya luego conocemos un poco la historia, la Revolución Francesa y todo lo que ha venido hasta el día de hoy. Lo cierto es que este tipo de gobierno fracasó. Lo único que queda en el mundo ahora de las monarquías, o el mundo occidental, vamos a decir Inglaterra, Países Bajos, ahora España, que no son más que monarquías nominales, es decir, es una figura, pero en realidad hay un gobierno escogido por el pueblo, hay los 3 poderes, etc. Diga conmigo, fracaso. En segundo lugar tenemos las autocracias. Y usted dice, ¿de dónde viene este nombre? Bueno, literalmente este nombre lo acuñaron los zares rusos. Usted sabe que Rusia había sido gobernada por justamente esta clase aristócrata que llegaron a ser los zares y después vino la rebelión bolchevique y después, bueno, todo lo que nosotros conocemos como el comunismo. Pero aquí se está refiriendo en primer lugar a la primer manifestación de autocracia. ¿Qué sería? Los persas, diga conmigo, los persas. El oso. El oso en la imagen tiene 3 costillas. Son las 3 ciudades que el imperio persa fue devorando a su paso, caracterizado por un gran nivel de crueldad. Y algo que estuve estudiando que no sabía, usted sabe que el oso, nosotros como que asociamos el oso, el osito Pú. Qué bonito el osito. El oso es un animal muy cruel, pero hay una gran característica del oso. El oso es un animal
persistente y paciente con su presa. Se pone en el río con sus fuertes patas y ve pasar a los salmones hasta que selecciona al que le gusta y se puede pasar horas ahí hasta que lo va a agarrar. Este tipo de gobiernos es lo que conocemos hoy bajo básicamente dos formas: las dictaduras y los totalitarismos. Generalmente las dictaduras las asociamos a todo el poder concentrado en una persona y los totalitarismos en el Estado, aunque siempre el Estado finalmente es manejado por una persona. Son personas que acumulan poder, después vemos cómo llegaron al poder, pero acumulan poder y gobiernan de manera autócrata. Es decir, ellos son la ley, cambian la ley de acuerdo a la conveniencia, van reduciendo los otros poderes, ¿no es cierto? Generalmente persisten ilimitadamente en el poder y tenemos varios ejemplos a lo largo del mundo, ¿no es cierto? Se distinguen por el uso indiscriminado de la fuerza a placer del gobernante. Y quiero, en este sentido, citarles ejemplos, ¿no? Stalin, Mussolini, el mismo Hitler, que luego se los voy a citar un poquito más adelante. Y, por ejemplo, no porque lo diga ya yo, sino porque lo dicen los analistas, hasta se mofan los propios presidentes de los países, podemos decir a ciencia cierta que hoy en día tanto Rusia como Venezuela tienen un gobierno de este tipo. Ahora, es muy interesante, ¿no? Porque la mayoría de los que gobiernan no eran personajes, hasta los propios zares rusos, no eran personajes de un gran perfil, de un alto perfil. Fueron personas que se fueron metiendo de a poquito, ¿no es cierto? Como acá entro con una secretaría y luego con no sé qué, y de repente sacaron como el oso las garras. En tercer lugar, tenemos las aristocracias, que están comparadas con el leopardo. ¿Por qué? Porque el leopardo es un símbolo del imperio griego. Como ustedes saben, quien hizo grande este imperio fue Alejandro el Magno, Alejandro Grande, que 300 años antes de Cristo, exactamente 320 y pico, era un chavito de 20, 21 años y ganó una batalla muy importante con los persas, que en ese momento tenían el control del mundo, y empezó a avanzar hasta el lejano oriente y llevó al imperio griego hasta ahora a un marco nunca conocido. Y vemos en esta imagen, ¿no?, del leopardo con las manchas, porque dicen que era una persona que, ustedes saben que él no terminó bien, estaba tan harto de las mujeres que había tenido, que muchos dicen que terminó en la ruina totalmente, con una sexualidad totalmente desviada, murió muy joven, tuvo una carrera corta y muy vertiginosa, y las cuatro cabezas, las alas son porque fue algo de mucho crecimiento rápido, y las cuatro cabezas porque a su muerte su imperio se dividió en cuatro poderes o cuatro imperios: Macedonia y Grecia bajo Casandro, Tracia y Bitinia bajo Lisímaco, Egipto bajo Ptolomeo y Siria bajo Seleuco. Pero lo interesante es que este gobernante y el imperio que él hizo grande, que fue Grecia, simboliza lo que conocemos como la aristocracia. Diga conmigo, aristocracia. Y hoy la aristocracia está muy relacionada con soy aristócrata, ¿no? Como que pertenezco a cierta, es una categoría sociológica, pero en realidad es una categoría que nace en la filosofía griega y significa el gobierno de los mejores. Eso es la aristocracia. ¿Por qué? Porque fueron los grandes filósofos como Platón y Aristóteles los que sentaron la base filosófica para decir
que las personas que eran cultas, que eran bien preparadas, que eran personas que tenían inteligencia para un montón de cosas, y las más preparadas, que pertenecían a una clase minoritaria y privilegiada, eran las que tenían que gobernar. Y bueno, tenemos hartos ejemplos a lo largo de la historia, pero lo que podemos decir es que este tipo de gobierno otorga poder político a un grupo o una clase social, como dijimos, considerada la mejor. Son necesarios títulos nobiliarios, el duque de, el príncipe de. No cualquiera puede pertenecer a la aristocracia, es decir, como decimos, hay que tener sangre azul o pertenecer a cierta familia. Poder político es heredado, y un ejemplo claro de la aristocracia lo vemos en la Edad Media con los señores feudales, que ellos se hicieron del poder básicamente con el poder militar. Es decir, tenían dinero, tenían poder económico, podían contratar ejércitos que los defendieran, hacían un feudo y entonces eran los que gobernaban. Todos los detalles de lo que dije mal de la historia se lo preguntan a mi hermana Alicia Ontivero, que está por ahí. ¿Dónde está Alicia? No estaba Alicia, pero dejó su representante. Bueno, entonces Alicia, si nos ves por ahí, te van a buscar, ¿eh? Muy interesante la historia. Mire, yo me puse a leer algunos artículos porque acabo de venir de Guadalajara y cuando tengo tiempos muertos en las ciudades grandes me gusta conocer. Entonces tomé una aplicación que conocí y me voy a las plazas y uno contrata un guía que te lleva en poco tiempo a conocer más del lugar donde está, porque muchas veces pasamos, ¿y qué conociste? No, la plaza, esto, pero uno no sabe lo que significa. Y la verdad es que México tiene unas ciudades y unos centros históricos extraordinarios como para pasar y no conocerlos y no aprender. Y nos paramos en una de las plazas, la Plaza de Armas, que está justo frente al Palacio de Gobierno, y como en casi todas los centros históricos de las ciudades mexicanas de mucha historia, como Durango, como Guadalajara, la propia Ciudad de México, Guanajuato. Está la iglesia o la catedral en este caso, que es muy interesante. La catedral de Guadalajara le da la espalda al gobierno, no mira hacia el gobierno. Después Alicia me lo va a explicar, porque en ese momento el guía no me lo dijo. Y uno lee en todo lo que está ahí. Entonces el guía nos dijo, miren, la plaza donde estamos, el kiosco, que tiene unas esculturas en hierro increíble, y todas las sillas de hierro labradas, preciosas, que están en la plaza, fueron del tiempo de Porfirio Díaz. Y bueno, no sé cuántas otras cosas que ustedes conocen. Y yo por lo poco que conozco de la historia, porque ustedes saben que venimos de otro país y cuando mis hijos llegaban a la escuela no tenían la tarea de historia y la maestra decía, ¿por qué no hiciste la tarea? Es que mis papás no saben nada. Tratábamos de ayudarlo, entonces medio que ayudándolos fuimos aprendiendo un poco de la historia. Pero yo siempre, a mí me pintaron como que este señor era lo más cerca del demonio. Esa es la lectura, no sé, de la historia, una lectura de la historia. Entonces se me ocurrió en ese momento, yo saqué pecho y dije, yo vengo de Durango, tierra del Centauro del Norte. Y casi que quería tener en ese momento el atuendo, ¿vieron el Pancho Villa que anda por acá por el centro histórico? Y bajarme del caballo, ¿no? Y saqué pecho así y dije, ¿y aquí qué dejó la revolución? Y me muestra un reloj y me dice, el balazo ese. ¡Un balazo! O sea, cuentan que Pancho Villa llegó a la plaza, el reloj ese que está ahí, miren,
ustedes saben, en el tiempo de Porfirio Díaz, el reloj lo traían de Francia, ¿cómo se llama? El aparato mecánico lo traían de Alemania, las agujas de Estados Unidos. Y bueno, ni qué decirles de el teatro del degollado, una belleza. México tiene unas cosas increíbles y uno aprecia cuando conoce. Y entonces se me bajó el pecho. Y entonces ella me contó que cuando llegó ahí Pancho Villa, dijo, para que todos sepan la hora en que llegó la revolución a Guadalajara. ¡Pum! Tenía buena puntería porque sí le pegó a las 5 de la tarde. A ver, no estoy haciendo apología ni de una cosmovisión, ni de una visión de la historia, ni de otra. Probablemente, y usted sabe, la revolución trajo muchas cosas buenas, había en ese momento una gran disparidad en el país, etcétera, etcétera. Lo que le quiero decir es esto. Ambas historias o ambas visiones de la historia, las dos llegan al mismo punto. Diga conmigo, fracaso. ¡Fracaso! Desde la plaza hasta mi hotel, que estaba cercano al teatro, un día conté más de 30 personas en situación de calle. Salí un día de la pizzería y tenía más pizza de la que podía comer. Me acerqué con una persona y dije, esta pizza no la voy a comer mañana. Y era en la puerta del teatro, en la puerta de la catedral, en la puerta, sí, personas en situaciones de calle. ¿Dónde está el logro de la revolución? ¿Dónde está el logro del porfiriato? Por donde le miremos. Y esto lo mencioné aquí porque justamente había leído un artículo que se llamaba así, la aristocracia porfirista, porque ustedes saben que en ese entonces, ¿no es cierto?, hubo mucho auge de las artes, de la ciencia, se le dio mucho a la literatura y obviamente se creía que se podía gobernar el país solamente teniendo en cuenta a un determinado grupo de personas. ¿Vamos bien? Llego al último, vengo bien, vengo rápido. Diga conmigo. León. Monarquía. Oro. Oso. Autocracia. Plata. Leopardo. Aristocracia. Bronce. ¿Y qué viene ahora? Tatán, tatán. ¿Qué viene? El monstruo. Diga conmigo, el monstruo. ¿Sabe a quién representa el monstruo? A la democracia. Lo que nosotros creíamos que era lo mejor, se pinta como lo más. O sea, no tiene forma de... Daniel estaba viendo y dijo, a ver, león, no, ya estuvo el león. Leopardo ya estuvo. ¿Algún ave? No se parece a nada. No tenía forma de compararlo. Dice, no había ningún animal que se pareciera a esto. Y obviamente lo que vio Daniel en ese sueño fue la visión del Imperio Romano. Muy claramente, no vamos a entrar en detalle porque eso va a ser para el otro mensaje cuando les hable del cuerno pequeño y todo eso, si me ayudan los músicos pasando, pero nosotros sabemos que cada diferente tipo de gobierno entró en una crisis y cuando el imperio griego fue absorbido por el imperio romano se llegó a extender más que cualquier otro imperio de la tierra. Sin embargo, como bien muestra la imagen de Nabucodonosor, tenía los pies de hierro y barro. Y usted sabe que el hierro y el barro no se pueden mezclar. Y eso habla de las diferentes alianzas. Y nosotros sabemos que el imperio se dividió en los germanos, en el norte, también se dividió en el imperio de Constantinopla, en el este, y aquí con Roma.
divisiones y divisiones, etcétera, etcétera. Y yo cuando pensaba en esto, me acordé de una frase que el escritor peruano Vargas Llosa dijera en un canal de televisión hace muchos años aquí en México y que la hicieron famosa y que incluso después hicieron una película. Y él dijo, muchas democracias en América Latina son dictaduras perfectas. Esa es una frase del escritor. Está grabado, no sé si con Zabludovsky o con alguno de los grandes, de los históricos periodistas que tuvo el país. Y cuando uno estudia la historia, especialmente en América Latina, que es donde vivimos y donde estamos, uno se da cuenta por qué la gente, por qué nosotros muchas veces le damos la espalda a la bestia. ¿Por qué no queremos saber nada? ¿Por qué nos sabe, ay, más de lo mismo? Ay, si siempre pasa lo mismo. ¿Y para qué me voy a meter? ¿Y para qué me voy a inmiscuir? ¿Y para qué voy a participar? ¿Y para qué voy a ir a votar? Si al final las cosas no cambian. Y termino con esto. Es muy interesante. Creo que si me ayudan con unos acordes de la... Sí. ¿Sabe cómo llegó Hitler al poder? Hitler, según los historiadores, y obviamente estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, así que hay muchos documentos no solamente escritos, sino fílmicos. Hitler era una persona que estuvo a punto de suicidarse, de muy bajo perfil, pero encontró una Alemania destruida, social, política y identitariamente, por así decirlo, en su identidad después de la Primera Guerra Mundial. Porque no solamente que Alemania tuvo que reconstruir, sino que tuvo que pagar mucho por ser parte de los que tenían que hacerse cargo de eso, después del Pacto de Versalles. Entonces, Hitler estaba en un bar un día y él dice, este es el momento, vamos a hacer una rebelión. Ya el Partido Nacional Socialista estaba tomando forma. ¿Y saben cómo le fue? Mal. Fue a parar a la cárcel. Incluso a riesgo de una pena perpetua o de que lo ejecutaran. Y estando en la cárcel, él escribe un libro que se llama Mi lucha, que es la base de lo que él pensaba. Y desde ahí, muy tranquilito, empezó a hacerse famoso. Y empezó a darse cuenta él mismo, porque le daban foros aún dentro de la cárcel, de que tenía cualidades oratorias. Y este libro que escribe llegó a ser, como ustedes saben, la Biblia de el Partido Nacional Socialista y de ¿cómo se llama? Del nazismo. Se regalaba en las escuelas a los chicos que traían mejor promedio, se le daba a los empleados que sobresalían en las diferentes fábricas, se les regalaba obviamente a todos los políticos, y en realidad no fueron sino pocos los que lo leyeron. Porque en el libro, de manera clara, él deja entrever todas sus ideas antisemitas. Y luego que pasó, que terminó la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben, con todo el horror del nazismo, la misma gente que tenía el libro en la casa, que lo había guardado en una biblioteca, empezaron a esconderlos o a encenderlos fuego o a enterrarlos, porque dijo, si nos descubren,
vamos a parar a la cárcel nosotros también, cuando entran los aliados a poner las cosas en orden en Europa. Y dijeron, ¿cómo no lo vimos? Teníamos el libro en nuestras propias bibliotecas. Si ahí decía la base de lo que él pensaba, que había una raza superior y que lo último de esa escala eran los judíos. ¿Qué hizo Alemania? ¿Cuál es el riesgo que podemos hacer nosotros como mexicanos? Y que mucha parte del mundo lo está haciendo. Darle la espalda a la fiera. Descuidarnos. Darle la espalda. No me va a hacer nada. No va a pasar nada. Y luego incluso hasta tropezar. Y cuando una fiera te ve en el piso, se viene sobre ti. Nosotros no peleamos con armas carnales. Por más de, 40 años casi que tengo como creyente, he visto partidos políticos que se han levantado. Nosotros tenemos la solución, el partido cristiano de no sé dónde. Eso no existe, nunca va a suceder. Todos los gobiernos que tienen iniciativa humana van a resultar en fracaso. Tenemos que menguar el asunto, pero el fracaso va a estar porque está en la esencia del ser humano. La autocracia, yo me gobierno a mí mismo. La monarquía que deviene en absolutismo. Yo nomás le doy cuenta a Dios, no le tengo que dar cuenta a nadie. Y destruiste tu familia porque tú creías que era el que mandaba en la familia. Las democracias, que escoja el pueblo, que diga la mayoría lo que tenemos que hacer. Ahí tiene, ve a Venezuela cómo está. Y la aristocracia, cualquiera, las mezclas, todo lo que usted quiera. Por eso la imagen de Nabucodonosor muestra cómo va a ser el final. Y dice, hay una piedra que es de una sola pieza que destruye a todas las formas de imperios y de gobiernos de este mundo. Y se llama Jesucristo. Y Jesucristo tiene una agencia acá en la tierra que se llama la iglesia, que eres tú y yo, que nos puso Dios para gobernar. Diga conmigo esta palabra, gobernar. Gobernar no empieza en la posición política. Gobernar empieza en tu casa cuando sirves a tu prójimo, que es tu cónyuge y tus hijos. Gobernar sigue en los diferentes grupos sociales o en la propia iglesia como ahora, que estos papás dejan trabajos, dejan tareas y dicen queremos ir con estos adolescentes. Ellos por estos 3 días tenían más el oído que nosotros que somos sus papás. Eso es gobernar. Gobernar es servir, es acercarse, es dar. Es lo que hicieron las hermanas cuando fueron al hogar de ancianos, al lugar de los ancianos y les llevaron y fueron a recorrer a las 22 familias. Gobernar es lo que está haciendo el ministerio que va a la cárcel. Gobernar es influir trayendo el reino de Dios. Y si además a Dios le place darnos un lugar de posición para gobernar, ahí vamos a estar. Gobernar es lo que sucedió esta semana, cuando el gobierno nos pidió ayuda porque no sabían qué hacer con un concierto que va a haber en la feria muy importante, con un artista exquisitísimo. Y le dijimos, necesitan otro artista para que ayude a que esto sea muy popular y se llene la feria. Y eso fue lo que ocurrió. Y en un rato mi esposa les va a explicar más. Gobernar es servir, gobernar es amar, gobernar es tomar nuestro lugar, no tropezarnos y no darle la espalda a la bestia. ¿Estás de acuerdo conmigo? Ponte.